Hola, hola. Pues vamos a continuar con la clase de hoy, ¿verdad? Después de una pequeña pausa por ahí, de dos cosas que no vale la pena mencionar. Vamos a continuar, solo déjenme cambiar este formato. La clase de hoy va a ser bien, digamos, ligera, en el sentido de que va a ser muy poco tiempo. Digamos que va a ser para calentar motores para esto que es lo que vamos a estudiar, este corto parcial, que se llama, ustedes ya lo saben, ya se los advertí, relatividad. No sé si van a escuchar el perro ladrar. Relatividad especial, ¿verdad? La relatividad especial pues es una rama de la física que es bien bonita, pero puede llegar a ser muy compleja, muy complicada, en el sentido de que cuando uno cree que la entiende es cuando menos la entiende. Sí, son unos conceptos que de repente forman una abstracción bien rara, porque esto no es una abstracción, esto es la realidad. Entonces, el problema es que no estamos acostumbrados a pensar en términos de relatividad especial, ¿sí? Porque a nosotros lo que se nos enseña desde el colegio, depende del colegio que estuvieron, ¿no? Pero primero, segundo, tercero de ciclo, primero, segundo de bachillerato, no, segundo de bachillerato es muy tarde, primero de bachillerato a lo sumo, ¿verdad? Y no digamos física 100, física 200, inclusive toda la primera mitad de física 321 se nos enseña a pensar en términos de mecánica newtoniana. Y la mecánica newtoniana es tan fuerte, está tan bien diseñada, está tan bien pensada para interpretar la realidad mediante símbolos matemáticos que se nos facilita de una manera, pues, increíble, diría yo, en comparación a relatividad especial. Digo, se nos facilita, yo la verdad siempre tuve problemas en física. Física siempre fue una tortura para mí, no la entendía, no había quien me pudiera explicar, ¿verdad? Al final esto se reduce a ponerse uno solo, ¿verdad? Ponerse a leer el libro dos, tres, cuatro, cinco veces, las veces que sea necesaria. Entender que muchas veces no son problemas de física los que tenemos, sino problemas de español. No estamos leyendo bien una oración, no comprendemos bien un concepto, etcétera. Al final, pues relatividad especial es una rama muy bonita de la física y espero que, pues, en mi caso, redescubrirla, en su caso, pues, descubrirla y que hagamos eso juntos. Yo no sé si ustedes sabían, y esta vez no los regañé, miren. Yo no sé si ustedes sabían, pero desde la publicación de Newton en 1687, miren desde cuándo, y todavía estudiamos mecánica newtoniana. Eso habla de que es una ciencia bastante fuerte. La física nace como tal aquí en 1687. Digamos que ya se habían hecho estudios a cosas que parecían física, pero que no terminaban de ser física. Por ejemplo, hay estudios sobre cómo se comporta la luz que datan del siglo II antes de Cristo. Incluso se supone que los egipcios, por ejemplo, 4000, 3000 años antes de Cristo, ya, bueno, mejor dicho, hace 4000 años, ¿verdad? O sea, 2000 años antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo, una cosa así, ya tenían estudios sobre, digamos, esto, esto que se llama estática, ¿sí? Que ustedes lo estudian en una parte en física 100, que pues, es física, ¿no? Que también se va a comportar una pila de objetos después de aplicarles una fuerza, por ejemplo. Entonces, pero como tal no se había formalizado. Sí, déjenme ver si estoy compartiendo la pantalla y si estoy grabando. Pero no se había formalizado como tal. Entonces no se le podía denominar ciencia. Es hasta 1687 eh, con un paper que se llama Principia Matemática, porque antes todo se tenía que publicar en latín, ¿verdad? Digamos que esa era la lengua franca de la ciencia. Entonces, en este paper de Principia Matemática, y ya se lo voy a mostrar, hasta 1905, la mecánica newtoniana se dice que era lo mejor, ¿sí? La mecánica newtoniana era, digamos, la mamá de los pollitos. No había fenómeno que la mecánica newtoniana no pudiera explicar correctamente y no había experimento que no pudiese predecir.
Eso hasta 1905, ¿verdad? Entonces quiero mostrarles, vamos a ver, dejar de compartir, quiero mostrarles cómo se ve ese paper de hace 340 y algo años, 330 y algo de años, es un montón de tiempo, ¿eh? Ya vamos a ver otros papers por ahí, pero ahorita el que me interesa, no. A ver, vamos a ver, ahorita el que me interesa es Principia Matemática. Sí, Principia Matemática. Principia Matemática es el paper, y aquí está la foto, miren, con el que empezó todo esto. Y creo que esto es porque es una traducción, ¿no? El artículo de la obra de Isaac Newton. Ok. No, no es aquí. A ver qué dice aquí. Contiene las leyes. Ah, es que se llama Filosofía Naturalis Principia Mathematica, porque antes todo se publicaba en latín. Y aquí está la portada, miren. Entonces, autor Isaac Newton. No era señor todavía, porque yo no sé si ustedes saben, pero los reyes de Inglaterra lo nombraron caballero. Sí, él es Sir Isaac Newton. En el Trinity College, que era un colegio de matemáticas, bueno, todavía es una universidad de matemáticas bastante fuerte en Oxford. Sí, pues entrar ahí de hecho es bastante complicado, no solo por los exámenes que ponen, sino que también hay bastante, digamos, elitismo a la hora de elegir a quienes van a entrar. Y miren, se publicó en julio de 1686. Yo allá puse 1687 porque allá es cuando, digamos, es cuando se publica, ¿verdad? Bien, 1687, aquí es cuando lo recibe para imprimir la Sociedad de Ciencias de Inglaterra. Entonces vamos a ver si hay por ahí una copia de internet. Por ejemplo, hay unos que ya están traducidos, pero normalmente hay que comprarlos. Entonces voy a copiar este título a ver si sale algo por ahí. Porque si encontré el de Einstein, debería estar el de Sir Isaac Newton, ¿no? A ver si ponemos por ahí PDF. Increíblemente creo que sí está. Sí, miren, hasta en inglés. Sí, miren, hasta un libro ahí. Era un trabajo bastante extenso, ¿verdad? Bueno, aquí la verdad es que es alguien que lo tradujo y lo empieza a dedicar. Veamos la versión en latín. Y siempre son las 588 páginas. Era un trabajo bastante extenso, en la que, pues, Newton, aquí está, eh, y por ejemplo, hay una dedicación a los lectores, hay una dedicación a los editores, hay un prefacio del editor ahí. Porque después, como fue tan importante incluso en vida, ¿verdad? Que eso es raro que se vea que un científico vea su gloria en vida, no es tan común. Lo mismo para autores y artistas, digamos, no es tan común que vean su trabajo en vida. Pero aquí está, miren, hay 222 páginas más o menos, y hay un montón de definiciones ahí. Él empieza a definir qué es una fuerza, empieza a definir qué es una velocidad, miren, define qué es un proyectil, empieza a hacer, pues todo esto está bastante justificado, bastante fuertemente, incluso por principios de Euclides. Sí, entonces digamos que no era una cosa que cualquiera iba a votar. Ok, volvamos a la pizarra. Por ahí ustedes lo pueden buscar. No sé, no creo que abran latín, la verdad, porque pues, se supone que es una lengua muerta. Ya solo, digamos, gente que se especializa en ella la habla, pero si un día no tienen nada que hacer, pueden buscarse la versión en inglés o en español y leerla. Bueno, entonces, continuando. Esperemos que no me llamen ahorita. Eh, siempre que la mecánica newtoniana, siempre que Newton fallaba en algo, siempre que la mecánica newtoniana fallaba en algo, la mecánica newtoniana, le voy a poner así. Le puedo poner simplemente Newton, ustedes ya saben que me estoy refiriendo a mecánica newtoniana. Ay, no quiere borrar. Anda, pero aquí está. Siempre que Newton fallaba en algo, pues resulta que había sido un error de planteamiento.
O sea, había veces que parecía que las leyes de Newton no se mantenían y no es que un error de planteamiento. Recuerden Recuerden nuestra plática durante física moderna, cuando vimos los principios de física moderna. Recuerden que no se trata de que la ciencia es lo que dicta la realidad. Al revés, la realidad es la que me va a dictar cómo va a ser la ciencia. Entonces, digamos que durante estos 308 años que duró fuerte la mecánica newtoniana, no es que la gente lo tomaba como Biblia siempre. Y de nuevo, no es ofensa, yo soy cristiano, sino que hay una diferencia entre la ciencia y la fe, ¿verdad? Hay que aprender a separar las cosas siempre. Bueno, inclusive eso es un consejo para lo profesional y lo privado. Si ustedes tienen una resilla personal con alguien y van a trabajar con esa persona, durante lo profesional hay que ser profesional, ¿verdad? No hay que andar ahí de, él me cae mal, entonces voy a hacer que lo despidan o algo por el estilo. Eso no se hace, ¿verdad? Eso no es de alguien profesional. Bueno, siempre que Newton fallaba en algo, era un error de planteamiento. Y como les digo, no es que la gente buscase que Newton funcionase siempre, sino que se daban cuenta de que había un error en el planteamiento del experimento, había un error de mediciones, había un error en los cálculos, etcétera. Sí, entonces Newton, la verdad, nunca había fallado. Es hasta finales del siglo XIX que empieza a pasar algo parecido a un fallo. Empiezan a darse observaciones raras, sí, que ya vamos a ver cuáles son, lo vamos a ver probablemente mañana, pero que al parecer contradecían la mecánica newtoniana. Entonces, Newton o la mecánica newtoniana se cuando, fortalece cuando surgen nociones como energía. Porque él en principio de matemática, si se acuerdan de lo poco que vimos, ahí nunca aparecía energía, aparecía la definición de qué es un proyectil, aparecía la definición de qué es una longitud de arco, aparecían cosas por el estilo, era bastante geométrico, digamos. Incluso incluso Newton también formula el cálculo ahí. Creo que es el mismo paper. Sí, 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 es el mismo paper. Ahí es donde nace el cálculo también. El cálculo como tal, ¿verdad? También lo había hecho Leibniz, una forma parecida, solo que pues no incluía todo esto que hacía Newton con la física. Entonces, el cálculo tal y como lo conocemos se lo debemos a Newton, de hecho. Ahora recordé por qué son tantas páginas, ¿verdad? Porque ahí no solo está la formulación de la física clásica tal como la conocemos, sino que está la formulación de todo el cálculo íntegro diferencial tal y como lo conocemos. Entonces, digamos que era un paper bastante importante y sobre todo que la física nazca de principios matemáticos tan fuerte, pues hace que la física sea una ciencia fuerte también. Entonces, Newton se fortalece cuando surgen conceptos como energía. Les dije que el video iba a ser corto y y estoy hablando un montón. Los conceptos como energía, bárbaro, Yoxan. Y otras formulaciones matemáticas, ¿verdad? Eh, de hecho, horrible me quedó eso, ¿eh? Formulaciones matemáticas que resultaron ser equivalentes. Aquí me estoy refiriendo, déjenme terminar de escribir nada más. Aquí, lo siento, es por la hora. Equivalentes. Ok, que resultaron ser equivalentes. Aquí me estoy refiriendo, por ejemplo, surgió una rama del cálculo llamado cálculo de variaciones. El cálculo de variaciones es más parecido a lo que hizo Leibniz. Si bien equivalentes entre ellos, digamos que el hecho de que de otros principios matemáticos igualmente fuertes me surja de nuevo las tres leyes de Newton, pues eso hace las tres leyes para marcos inerciales, ¿verdad? Que tenemos que definir bien qué es eso de un marco inercial. Se supone que ustedes ya lo conocen de física 100, pero bueno, no voy a asumir eso, lo vamos a definir bien. Bueno, se supone que para marcos inerciales las tres leyes de Newton se cumplen. Y el hecho de que dos planteamientos distintos, uno surgido a partir de principios físicos de energía y el otro surgido a partir de cálculo de variaciones,
me den de nuevo las leyes de Newton, eso digamos que lo terminó de coronar a Isaac Newton. Eso pasó casi 120 años después, más o menos. Por ahí 1807, 1790 y algo. Póngale que 110 años después pasa eso, con las formulaciones de Lagrange y Hamilton. Y de hecho, Hamilton es inclusive un poco más fuerte porque utiliza álgebra de operadores, que fue algo que nosotros vimos en mecánica cuántica, ¿verdad? Entonces, el hecho que dos formulaciones matemáticas que digamos no completamente diferentes, porque la matemática en ese sentido es un poco más fuerte que la física, no un poco, es muchísimo más fuerte que la física, porque todo está bien conectado, todo surge de primeros principios. Ahí no vamos a ver suposiciones inteligentes, ¿verdad? Eso no pasa. Eh, entonces, el hecho de que tres formulaciones matemáticas distintas me den las leyes de Newton habla muy bien de esto. Sí, me dice que con toda seguridad, o al menos así debería ser, esta es la realidad. ¿Qué fue lo que pasó? Pues a finales del siglo XIX, se observan fenómenos que no encajaban con Newton. Y recuerden, cuando digo Newton es mecánica newtoniana. Fenómenos que no encajaban con Newton. Encajaban con Newton. Sí, esa serie de fenómenos, como les digo, vamos a intentar verlos probablemente mañana. Si no es mañana, es el viernes. Sí, pero uno de estos días los vamos a ver. Solo es que no me quiero adelantar porque quiero explicar bien qué fue lo que pasó, qué fue lo que no encajaba con Newton ahí. Entonces, se intentó de todo. La verdad, hubieron esfuerzos, se puede decir, sobrehumanos. Hay autores que los llaman simplemente heroicos para buscar que todos esos experimentos que no concordaban con Newton, pues tuvieran algún sentido. Como les digo, durante 300 años aproximadamente, un poquito menos, ¿verdad? 215, 218 años, eso es verdad, a 1887, 200, durante 208 años, pues la mecánica newtoniana nunca había fallado, ¿sí? Siempre había sido un error del experimento, un error de medición, un error del planteamiento del problema. Sí, entonces, pues los físicos de la era, sobre todo los que estaban más activos, intentaron de todas formas buscar que estos experimentos concordaran de alguna forma con Newton, pero ninguna explicación fue lo suficientemente buena. Hasta en que en 1905, un señor de pelos parados que trabajaba como oficinista en una oficina de patentes de correo, ¿sí? Publicó un paper llamado, van a ver el nombre ahí, yo la verdad no hablo alemán más allá de, digamos, frases de cortesía, sobre electrodinámica de cuerpos en movimiento, se llama, de cuerpos. Recuerden que él publicó tres papers aquí este año, cuerpos. 10 años después publicaría la relatividad general, que pues, por supuesto nosotros no vamos a estudiar, porque ese es tema inclusive hasta de doctorado. Por eso este 1905 se conoce como el año maravilloso, ¿verdad? Einstein dio explicación a tres cosas que tenían a todos los físicos comiéndose la cabeza. ¿Sí? Entonces, este señor que trabajaba en una oficina de patentes llamado Albert Einstein publica su paper que se llama Sobre electrodinámica de cuerpos en movimiento. Al principio, esto no parece que suena sobre mecánica clásica, ¿verdad? O que suena como una reformulación de mecánica clásica. Y de hecho, el paper tuvo muchísimos retractores hasta que se empezaron a demostrar, digamos, cosas que tenían sentido según el planteamiento. Entonces, quiero también mostrarles el paper de Einstein. ¿Recuerdan el paper de Sir Isaac Newton, verdad? Que tenía un montón de páginas, un montón. Ya me acuerdo por qué, porque aquí también define el cálculo. Sí, es como el Layton. Una regla dice ahí, que probablemente es un corolario, un lemma.
Aquí él formuló todo el cálculo. Es un trabajo bastante importante, la verdad. Y no parece, ¿verdad? Ahí no se ve ninguno de los símbolos que usamos normalmente. En alguno de esos capítulos ha de estar. Por ejemplo, ahí incluso planteaba problemas a resolver. Era como un libro de cálculo esto. Y él lo presentó como una tesis. Miren, por ejemplo, aquí hay un problema de maximización derivando. Interesante, ¿verdad? Bueno, espero que lo consideren interesante. Entonces, el paper se llamaba Sur Electrodynamic de Verter Corper por Albert Einstein, ¿sí? Sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento. Entonces, aquí empieza él diciendo la electrodinámica de Maxwell, la verdad es que es bastante fuerte, pero no funciona tan bien. Es un paper de 31 páginas. Entonces, imagínense que todo aquel trabajo de 500 páginas venga alguien y la bote en 31. Más interesante aún, la explicación del efecto fotoeléctrico solo es de media página y esa fue la tesis doctoral de Albert Einstein. Bueno, entonces viene él, empieza a definir cosas. Quiero llegar aquí porque nosotros vamos a ver cosas muy parecidas. Aquí, por ejemplo, él empieza a definir el experimento mental del tren, que también lo vamos a ver nosotros. Nosotros vamos a llegar más o menos hasta la formulación en vectores de hasta aquí más o menos, ¿verdad? Hasta la página 8 del paper, pónganle. La formulación en vectores de la mecánica relativista. Y fíjense que, como dato curioso, no sé por qué dije curioso, como dato curioso, esta matemática que está aquí ya existía, ¿sí? Existían unas transformaciones, ahorita se me escapa el nombre del autor, solo recuerdo que empieza con L, pero no era Lenz. Bueno, se me escapó. Lo voy a buscar porque si no me va a molestar que no les dije. Lorentz, ya, nah, ni siquiera lo tuve que buscar. Entonces, había un matemático llamado Lorentz que aproximadamente unos 30, 40 años antes de Albert Einstein ya había publicado una serie de papers sobre estas transformaciones que son exactamente equivalentes, y no solo eso, son exactamente idénticas a esta matemática que tiene aquí el señor Albert Einstein. Lo que pasa que como aquello se quedaba en matemática como una serie de transformaciones o rotaciones en un espacio tetradimensional, nadie le tomó importancia. Entonces Einstein vio esto y dijo, está muy bueno, la verdad, y probablemente por aquí vaya la cosa. Entonces, símbolos como este los vamos a ver también. Entonces, por ahí va, ¿verdad? Esta es la publicación de Albert Einstein y ahí habla de las implicaciones físicas que tiene esta nueva formulación, que al principio la presenta como una reformulación a la electrodinámica de Maxwell, ¿verdad? Pero vamos a ver nosotros que también tiene implicaciones en la mecánica clásica. Entonces, recapitulando una figura que hice al principio del segundo parcial, la física se puede dividir en 4 áreas grandes. Permítanme. Perdón, les decía, la física se puede dividir en 4 áreas grandes o en 4 grandes áreas según el tamaño del objeto, si es grande o pequeño, y según qué tan rápido se mueve. Lento, rápido. Entonces, si es grande y se mueve rápido, estamos en la rama que conocemos como relatividad. Por rápido nos referimos a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, ¿verdad? Eso lo vamos a ver, por supuesto. Si es lento y se mueve grande, esto es Newton, ¿verdad? La mecánica newtoniana, mecánica clásica. Si se mueve lento y es pequeño, esto es, ustedes ya lo saben, mecánica cuántica. Y si es pequeño y se mueve rápido, eso es teoría cuántica de campos, o QFT, en inglés Quantum Field Theory. Ok, entonces, como es de esperarse, la relatividad a medida nos movemos más lento, regresa la mecánica newtoniana. Entonces, digamos que no es que vamos a votar nosotros toda la mecánica newtoniana, porque es una excelente aplicación, es una excelente aproximación de lo que en realidad está pasando. La realidad en sí
debería ser esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos que esto es lo más general que tenemos y según nos movemos en este gráfico, siempre apunta a los demás. Decir siempre es una exageración, ¿verdad? La teoría cuántica de campos aún no está bien unificada, pero es la idea, que siempre apunte hacia estas relaciones. Entonces, la relatividad, a medida nos movemos más lento, eso regresa la mecánica newtoniana tal y como la conocemos. Entonces, como les digo, por ejemplo, si estamos calculando velocidad de trenes, no tiene ningún sentido ponernos a calcularla con relatividad. Si estamos calculando velocidad de aviones, no tiene sentido ponernos a hablar de relatividad. Si estamos hablando de partículas que se mueven cerca de la velocidad de la luz, si estamos hablando de objetos celestes que se mueven a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, o que rotan a velocidades, por ejemplo, los agujeros negros rotan muy rápido, o que rotan a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Entonces sí tiene sentido hablar de relatividad. Sí, sí, eso. Eh, la parte de electromagnetismo también tiene sentido tratarla desde el punto de vista de relatividad. Aunque aquí digo que lo pequeño, ¿verdad? Y las ondas, pues la longitud de onda puede ser grande, ¿verdad? Entonces, por ahí va el sentido, ¿no? Ok, bueno, espero que la explicación haya sido de su agrado y que los haya animado a estudiar lo que es la relatividad, que nosotros solo vamos a estudiar relatividad especial, ¿verdad? Que es el caso, entre comillas, más sencillo. Como les digo, puede llegar a ser bastante complicado. Entonces sí les recomiendo estar leyendo a diario, estar reviendo estos videos. Por hoy no hay asignación, ¿verdad? Entonces continuamos mañana. Pues nada, que estén bien.